aquesta secció que setmanalment dediquem a la salut mental hem parlat de desenes, podríem dir, de trastorns mentals. Hem après a identificar-los, com afecten el cervell de les persones que els pateixen, com tractar-los, etc. Avui canviarem una mica de terç, però naturalment sense deixar de parlar en clau de salut mental, Joan. Sí, avui parlarem d'un concepte que gairebé tots tenim integrat a la nostra personalitat, en major o menor mesura, i és que parlem del fanatisme, un fenomen que no és contraproduent per la persona en un grau mesurat, però que si evoluciona i es converteix en una obsessió que ens fa perdre les nocions bàsiques i la capacitat de raonament, doncs pot ser molt perillós. I és que anirem fins als extrems, parlarem d'experiments, de teories i de fets històrics on el fanatisme va tenir conseqüències fatals. I tot això ho farem amb el psicòleg de capçalera de la Brúixola, ja el coneixen, el David Cueto, que també ho és al despatx Dr. Guilera, psicoset nas plugues i acepte qual león. David, què tal? Bona tarda. Buenas tardes otra vez. A veure, anem a les bases, a les arrels. Com podríem definir el fanatisme? Como has dicho muy bien, es un concepto que no es un trastorno mental, pero que forma parte de la vida diaria del ser humano. Es una palabra que etimológicamente viene del latina de fanum, de templo, y sí que en la antigüedad, cuando se acuñó, se utilizaba fanaticus, era alguien como demasiado emocionado, alguien con mucha alegría por seguimiento de dioses o de la época, por ejemplo, mucha excitación. Y hoy en día sí que tiene un componente normalmente negativo, muy asociado a los fenómenos de masas. Esto hay que tenerlo muy claro. El fanatismo, en cuanto sobre todo a mediados del 19 empezó los medios de comunicación de masas, va muy unido a ello. Entonces sería una especie de pensamiento, de creencia muy apegado a una causa que le damos un valor sagrado, esa causa que genera un compromiso afectivo extremo y que nos pide, digamos, disolver nuestro yo para unirnos hacia ella. Y que, digamos, a lo largo de la historia ha habido movimientos, ha habido situaciones de fanatismo que se puede también a veces subtipos, se puede utilizar que sea reforzante, que sea castigador, que sea, por ejemplo, estigmatizante. Entonces, hoy en día el fanatismo también es muy curioso que hay estudios en los últimos años de fenómenos de la sociedad de consumo. Antiguamente se dirigía más hacia la política o la religión, y hoy en día se ha vuelto como un fenómeno que se puede decir muy secular, muy de consumo, de marcas. Entonces, hoy en día hay fanáticos de diferentes cosas, de ideologías, como digo, pensamientos o religiones, y también que se puede decir de marcas y de logotipos incluso. I de persones, no? Exacto, exacto. I, de fet, jo el que anava a dir ara mateix és que la paraula fan ara s'associa més amb equips de futbol, artistes, que no pas a ideologies polítiques. Potser ha quedat en segon terme. Hooliganismo, ¿no? Fanáticos de fútbol, y sí que es muy interesante que ahora mismo va dos extremos de las marcas, pues tienen, ¿no?, las colas que cuando se estrena un producto nuevo durante horas, eso puede considerarse fanatismo. Com s'expliquen psicològicament i també en casos extrems, no? Quines teories psicològiques expliquen aquestes conductes que són més extremistes? Esto se lleva estudiando décadas, aquí hay literatura científica para desarrollar, en el sentido de que psicológicamente puede haber dos conceptos o palabras que nos pueden interesar. Uno es el conocimiento discordante y otro es la disonancia cognitiva. La idea de estos elementos sería que nuestro cerebro no tolera muy bien la incertidumbre, no tolera bien la incoherencia, busca una predicción continua del entorno que nos haga sentirnos relajados y, como digo, coherentes. Y como digo, estos mecanismos psicológicos toleran mal, como digo, la contradicción. Entonces se dan diferentes... Todos tenemos creencias previas, ideas previas, pero un proceso fanático, la clave puede ser, por ejemplo, la inflexibilidad cognitiva, ¿no? Una rigidez de pensamiento donde también falla lo que se suele denominar el sistema de inferencias o de razonamiento. Utilizamos que se puede llamar correlaciones espurias o asociaciones de pensamiento mágico, incluso se pueden llamar, que nos hacen, tener una idea previa que queremos comprobar, y que si, por ejemplo, nos enfrentamos a algo que nos genera el disconfort, primeramente a lo mejor lo negamos, luego lo reinterpretamos y luego atacamos de nuevo a la otra persona o a lo que nos está cuestionando nuestra ideología. Entonces la idea sería que psicológicamente es un mecanismo que el fanatismo se une al fenómeno de masas, pero que individualmente es natural. El problema que hoy en día es, y antiguamente es, la masificación, puede haber el resentimiento, por ejemplo, el sentir que hay algo que nos deben. Entonces, hay mecanismos de manipulación psicológica muy intensos,
pero no deja de ser una manifestación de nuestros sesgos cognitivos que hemos hablado alguna vez, de que la incoherencia es mal llevada y que el cerebro hace lo que hace, es decir, hace lo que sea para cuadrar la realidad. La disonancia cognitiva, el estudio clásico de Leon Festinger es el tema de las sectas, ¿no? Esto de personas que va a llegar el fin del mundo, van a recoger, les dicen, está tal día, tal hora, que vendrá un ovni, una nave extraterrestre a llevaros al mundo feliz o a donde nos prometen. Llega ese día, llega esa hora, no ocurre nada y las personas no dicen, bueno, ya está, nos han estafado. La gente suele subir la apuesta, que se suele decir, tiendes a convencerte todavía más de lo que crees es correcto. Entonces, estos dos mecanismos, ¿no? El conformismo también de lo opuesto. Cuando los demás piensan lo contrario, si yo soy diferente a los demás, yo tengo una opinión propia, soy especial y único. Entonces, son estas diferentes variables. También la falacia de tiempo-uso, es decir, tiempo-coste. Cuanto más tiempo pensemos en algo, más nos convenceremos de que eso es verdad. Entonces, como digo, el tema de la alienación social y de fenómeno de masas, que hoy en día es lo más relevante y, bueno, importante para estudiar. Diríem que la imatge que té un fanàtic d'una cosa a la qual és fanàtic, com pot ser doncs, això, una persona o una ideologia, sempre deforma la realitat o no té per què ser així? Claro, al final se puede, la manera filosófica abstracta de qué es la realidad, pero sí, digamos que de manera más psicoanalítica podemos decir que ya desde jóvenes idolatramos cosas porque queremos, se puede decir, realizar una simbiosis con el objeto deseado. Somos seres simbólicos que tenemos necesidad de trascendencia, entonces el fanatismo, que habéis comentado, ¿no? Líderes carismáticos o elementos aspiracionales hacen que la persona quiera fundirse o desarrollarse dentro de ese núcleo, ¿no? Y la idea de esos comportamientos es la aspiración a formar parte de algo, sentirnos al final integrado, que nuestra vida individual forma parte de un conjunto. Y los elementos fanáticos forman parte de todo esto y es muy importante resaltar que los mecanismos de manipulación son realmente sofisticados y que dar marcha atrás mecanismos de fanatismo a veces es muy difícil. Ara parlarem de les sectes perquè, sens dubte, segurament és l'exemple on es porta més a l'extrem aquest fanatisme i alhora el que té conseqüències més devastadores i que a vegades des de fora penses, ostres, com pot ser que aquesta gent... Diries que aquest tipus de fanatisme afecta a persones que potser són més susceptibles a tenir un referent en algun moment de la vida en el qual el necessiten i, per tant, doncs, acaben aferrant-se a l'únic exemple o cosa amb la que topen? Los expertos en este campo, las expertas, es muy evidente que la alienación social y la soledad es un mecanismo principal de estos mecanismos de captación de fanatismo, en el sentido de si uno es fan de un club, por ejemplo, de deporte, de fútbol, recuerda la pertenencia cuando iba con su familia, con sus abuelos, ¿no? Esa integración social. Hay otros casos donde se busca una persona desvalida, desorientada, con falta de redes de apoyo, falta de recursos incluso socioeconómicos. Entonces, son mecanismos realmente sofisticados que ofrecen apoyo y explicaciones sencillas a problemas complejos. No olvidemos que los humanos tenemos una angustia existencial inherente, el de dónde venimos, a dónde vamos. Entonces estos mecanismos fanáticos te dan un envoltorio fácil de digerir y que, como digo, a las personas les resultan atractivas. También muy interesante el concepto del trauma. No es casualidad que a lo largo de la historia los movimientos fanáticos de masas muchas veces hayan aparecido después de guerras mundiales o de masacres atroces, porque esos elementos del trauma, y así desde niños, hacen que la persona sea más sugestionable y manipulable. Vea el mundo de manera más dicotómica. Neurológicamente se puede explicar a grandes rasgos que habría una hiperactivación del sistema límbico, de la amígdala, es decir, todo lo vemos como una amenaza, y una falta de control prefrontal, una falta de razonamiento, pensamiento abstracto, que hacemos que la realidad sea un mecanismo disociativo de trauma, filtra la realidad para hacerla más, digerible para el cerebro, y en muchos elementos de captación el traumatizar, castigar, alienar, y esto no olvidemos, el abuso genera adicción, no solamente genera adicción la recompensa de una sustancia, de un placer, el que no le estén castigando provoca en psicología lo que se llama la indefensión aprendida, la incapacidad de escapar de un sitio cuando no hay refuerzo posible. Entonces hay mecanismos muy sutiles, como digo, de trauma, de control, de
falta de apoyo social que hacen que la persona sea más susceptible a caer bajo las redes de elementos fanáticos. Et volíem preguntar també per l'experiment de Milgram dels anys 60, perquè tenim entès que hi ha certa relació amb tot això del fanatisme. Explica. Exacto, es un experimento canónico muy interesante donde decían a las personas que dieran descargas eléctricas bajo una persona que mandaba el experimento con autoridad. Las personas que estaban enfrente eran actores, en el sentido de que no estaban recibiendo descargas eléctricas de verdad, y le decían, tú vete subiendo la carga hasta que yo te diga. Entonces, en este experimento se vio que las personas, lo que se podía llamar en psicología la internalización de la justicia, ¿no? Yo ejerzo la justicia por mi propia mano, y la externalización, digamos, de la moralidad. Hay un elemento moral externo que decide por mí, y eso también está muy bien explicado con la banalidad del mal. Esa idea, ¿no?, de los juicios de Nuremberg y toda esa idea de que la gente que estaba juzgada decía solamente cumplía órdenes. Entonces Hannah Arendt desarrolló brillantemente esa idea de que los humanos muchas veces en caso de conflicto cognitivo, como os he dicho antes, delegamos la autoridad. Y como digo, si eso se genera durante mucho tiempo, mecanismos sociales muy bien estructurados, hace que la persona puede comportarse de manera deshumanizante, sádica o criminal. No sé si em respondràs de la mateixa manera que ho has fet ara, David, però abans deia que parlaríem de les sectes, perquè hem vist a la història moltes vegades que una persona o un grup de persones s'ha erigit com un gurú o com un salvador per molta gent fins a punts extrems, és a dir, a vegades fins la mort, no? Per què passa això? L'instint de supervivència que se li pressuposa a un ésser humà no actua fins i tot en aquests moments on estàs a punt d'abandonar la vida per una persona? Muy interesante porque incluso hay situaciones, ha habido suicidios en masa por líderes de sectas, ha habido casos en este estilo. Claro, el instinto de supervivencia, ¿no? Los humanos, todo tira hacia sobrevivir, muy interesante, pero también tenemos conformismo social. La idea de si todo el grupo que nos apoya y nos sostiene lleva a cabo una acción, yo si no llevo a cabo esa acción, socialmente muero. No olvidemos que los humanos llevamos cientos de miles de años viviendo lo que se llama bandas de cazadores-recolectores, grupitos pequeños donde el ostracismo social era todo. La adolescencia, por ejemplo, es un periodo crítico de esto, en el sentido de que nuestro yo social es más sensible, ¿no? La idea de tribus urbanas, de encajar en el grupo. Entonces, el instinto de supervivencia no solamente es sobrevivir, comer, beber y tener calorías para un lugar donde dormir, un techo, también consiste en la aceptación y el amor incondicional de la especie. Porque eso también es supervivencia, es un elemento más abstracto, pero esto se ve con las teorías del apego, ¿no? Que los humanos, los mamíferos, nos pegamos a figuras de referencia no solamente por el sustento puramente, digamos, práctico de alimentarnos, sino también con un elemento de calor humano. Entonces, ese es un poco el conflicto del instinto de supervivencia, la idea de que por una parte buscamos sobrevivir y a toda costa, nuestro cerebro está diseñado para esto, pero la parte social es tan importante para nosotros que si esas dos ideas entran en conflictos, la autoinmolación es un elemento del fanatismo que está bien estudiado, entonces de eso contradicción y que puede suponer extraño, pero sí que evolutivamente y biológicamente tiene sentido i és coherente, lamentablement. I ja perdoneu si em poso massa filosòfic, però clar, a la pregunta que ens fem des de tants mil·lennis, que és què fem aquí, on anem, no? Què és la vida? Si hi ha una explicació, el que deies, a una qüestió molt complexa, molt senzilla, al final la gent doncs, l'acaba adoptant i se l'acaben fent seva, és possible que aquesta explicació, que pot dir-se fanatisme a una persona, a una idea, el que sigui, supera aquesta incertesa de què és la vida, doncs acabi superant els límits que tenen i, per tant, això passi per davant de tota la resta. Claro, esa es la idea, Joan, de la trascendencia de los humanos, como he dicho antes, nos agobia nuestro ser seres individuos que venimos y nos vamos sin ningún tipo de huella en la tierra. Entonces, unirse a un movimiento, claro, líderes o gente carismática, hay gente muy magnética. Entendamos que a lo largo de la historia ha habido masacres de millones de personas por seguidores que se, auto reconocían como la reencarnación de Cristo, profetas, ha habido muchísimos elementos en este sentido. Entonces, esa idea de la trascendencia, de que al final, por mucho que queramos sobrevivir como individuos, nuestro cerebro también está programado para apegarnos a algo que nos dé un sentido vital más abstracto
y que nos sintamos morir si no tenemos ese sentido vital abstracto, y esto pues es como, digamos, podemos decir una especie de una cadena, un checklist de situaciones: vulnerabilidad social, pensamiento rígido, lugares del mundo donde a lo mejor hay pocas oportunidades, digamos, de movilidad geográfica o de aislamiento, que hace que las comunidades se vuelvan más suspicaces, incluso paranoicas. Entonces, si se da un cóctel, por así decirlo, una agrupación de elementos, genera estos movimientos fanáticos de autoinmolación y de pensamiento mágico de que seremos salvados si seguimos a la persona que nos lo dice. Hem parlat de les sectes com a exemple de fanatismes, però n'hi ha d'altres. Recordo una dona que va donar molts i molts diners a un fals Brad Pitt, perquè li deia... per internet, sí. Sí, perquè li deia que estava malalt. Amb les facilitats que ara tenim tecnològiques, tant al nostre abast, que també doncs, hi ha certa facilitat a l'hora de suplantar identitats de persones famoses, hem d'anar especialment amb cura. Claro, hoy en día se habla de la famosa polarización política, ¿no? De la tiranía del algoritmo, la idea de que, bueno, los contenidos que consumimos en redes sociales, la red social quiere que pasemos más tiempo consumiéndola, entonces intentará dar un contenido que nosotros le estemos reforzando. Entonces, el problema de lo que se suele generar aquí es lo que se llama cámaras de eco, la idea de que solamente encontramos información coherente con lo que nosotros pensamos que es la vida y la realidad. Evidentemente, los humanos tenemos ideologías, los medios tienen líneas editoriales, no hay ningún problema con esto. El problema es la falta de diversidad y lo que suele decir en psicología, la falta de tolerancia a la frustración y a la ambigüedad. La realidad es compleja, la realidad es muy difícil de manejar, planetas, universo, funcionamiento físico, mental, hay mucho decir, por mucho que la ciencia haya avanzado, tenemos preguntas que no podemos responder todavía. Entonces, los movimientos fanáticos unidos a una manipulación social, ¿no? Esa búsqueda permanente que a veces tienen ciertas redes sociales de la emoción. La emoción es el mecanismo que nos guía para continuar y prestar atención a lo que tenemos alrededor. Entonces, es evidente que hay ciertos elementos alrededor que quieren que estar generando todo el tiempo enfado, frustración, porque claro, una persona, como digo, traumatizada, enfadada, resentida o rabiosa, será más proclive a ser manipulada. Entonces, al final, un poco el antídoto de esto sería saber que la diversidad es lo que nos hace genuinamente humanos y buscar fuentes de información diversa, aunque no concuerden con nuestra ideología o pensamiento o razonamiento abstracto. Es decir, la realidad es, como digo, es ambigua, diversidad de opiniones. Lo que se trata es de abrir el espectro lo máximo posible y asumir que la verdad absoluta como tal, quitando valores universales de derechos humanos que a mí me parecen incontestables, hay otras variables que són ambigues o discutibles. I ja m'ha semblat interessant aquest exemple que deies, del cas del fals Brad Pitt. Per la gent que no el recordi, era un estafador que es feia passar per Brad Pitt amb fotografies editades i la dona doncs es pensava que estava parlant amb l'actor de veritat i li va acabar donant aquests diners perquè ell li deia que tenia un càncer, no? I aquesta dona va rebre molta crítica a la població perquè veies els muntatges i dius, ostres, és que no pot ser que es pensi que és el de veritat. Però clar, imagino que en aquest cas el que passa al cervell d'una persona fanàtica és que entra en un estat de submissió que al final fa que tot l'entorn o la concepció que tenia d'identificar el perill, identificar el que és fals, el que és veritat, això s'esborra, es dilueix y només treballes amb una direcció y como un caball que no veu al voltant. Es muy interesante, claro, desde fuera podemos pensar, pero poder un elemento, no conozco el caso en concreto, leí la noticia, pero de aislamiento social. Yo estoy bastante seguro de que esta persona, si redes de apoyo al rey le dicen, oye, es muy probable que esto sea un fake, te estén estafando, y también veamos que en las últimas semanas lo que llaman deepfake, ¿no? Los vídeos que están saliendo hechos por IA, incluso personas que hemos nacido y crecido con la tecnología, claro, a esta señora se le acusa a lo mejor de ser más mayor, de no reconocer elementos de Internet que son estafas y que a lo mejor es crecido como nativo digital, pero veamos Internet, esto yo creo que puede ser un problema en el futuro de vídeos generados por inteligencia artificial que son muy difíciles de ver que es real o no. Entonces aquí yo creo que aquí hay un tiempo, mi opinión es que se tendrá que regular de alguna manera, porque mucha gente es sugestionable, sola, como digo, traumatizada, con pensamientos inflexibles, ¿no? Con un pensamiento abstracto a lo mejor no muy elevado,
será más probable que sean estafadas o sean manejadas o manipuladas a su antojo. I ara tanquem aquesta secció amb les pautes, però abans també perquè la gent entengui que és un perill que tenim latents tot a la població i que no és una cosa molt llunyana. Clar, les mateixes marques també utilitzen aquest punt de fanatisme al seu favor, perquè, per exemple, els seus productes els relacionen amb cares visibles, com poden ser persones famoses, que suggereixi la compra a tota aquella gent que està veient l'anunci. Claro, y esas personas famosas representan un ideal donde las personas quieren alcanzar. Esto, por ejemplo, lo he leído en el aspecto musical, que hoy en día un poco la industria musical tiene un elemento de... A ver, no es que sea la música en sí, simplemente el contenido estético, lo que hemos explicado antes de esa especie de necesidad que tenemos de fusionarnos con el objeto deseado, ¿no? De la simbiosis. Entonces, el marketing y la publicidad, por eso hemos hablado al principio de la sociedad de consumo, que muchos elementos fanáticos hoy en día es la marca, no es el logotipo, es la aspiración a la vida que nos ofrece. La marca no es una marca y un logotipo, se envuelve normalmente en unos valores, en una estética, en un estilo de vida que utiliza personas famosas para dar como relevancia ese estilo de vida y vendernos la posibilidad de una vida mejor, y si nos adherimos a la causa, básicamente comprar el producto, alcanzaremos nuestro sentido más elevado i nos sentiríamos, como digo, realizados como personas. Doncs, David, ara si fem un cop d'ull a les pautes, què recomanaries, doncs, per exemple, a una persona que ve a veure, o als oients que potser ens puguin estar escoltant, per tal d'evitar conductes que esdevinguin fanàtiques? Imaginemos a alguien alrededor que notemos que está viendo redes fanáticas, ¿no? Lo primero que se nos viene a la cabeza es atacar, denigrar, reírnos, mofarnos un poco de esas ideas, y pensemos que muchas redes de captación son tan sofisticadas que ese mecanismo ya viene preparado de serie, es decir, estamos entrando en su terreno. Un ejemplo que suelo poner son estas supuestas técnicas de captación de sectas que dicen a las personas que vayan por la calle a picar a timbres. No es que busquen que las personas capten, lo que buscan es que reciban rechazo, es decir, si te pican a las 8 de la mañana un sábado al timbre y estás dormido, no vas a reaccionar con agrado, y es un mecanismo de manipulación para decirles, ¿veis cómo el mundo es peligroso? ¿No? Reforzar el ellos contra nosotros. Entonces, la confrontación en estos casos es lo que suele llevar, como hemos hablado antes, a subir la apuesta. Si conocemos gente que está en estos procesos, sonará un poco contradictorio, pero la afrenta es como que si está siendo captada por una agrupación de este tipo, ya están muy bien preparados, es decir, nos sacan cuerpos de ventaja en cómo discutir. Es decir, siempre tendrán un argumento, como digo, la disonancia cognitiva es muy elevada, hay un entrenamiento en, como hemos dicho antes, en negar, reinterpretar y atacar. El cariño, la comprensión, las redes de apoyo, se trata de buscar, que la persona también forme parte de algo, porque a lo mejor esa persona, esa adherencia a un grupo fanático, lo que es una llamada de auxilio, que se suele decir. Es porque siente sola, desorientada, traumatizada, puede haber muchos elementos en este caso, o simplemente quiere buscar un sentido a la vida que, estas agrupaciones te dan un envoltorio realmente coherente, bonito y brillante. Entonces, buscar elementos, digamos, sensibles, buscar en la socialización y el apoyo, en el refuerzo, en el premio, trabajar desde esta manera, intentar dar a la persona diversidad de opiniones, sabiendo que es un proceso largo y difícil. Sobre todo, con los años el cerebro pierde flexibilidad cognitiva, entonces, en principio, una persona, evidentemente con más años, no es más tonta, pero sí que a lo mejor tiene más dificultades en la flexibilidad cognitiva. Entonces se trata de, a lo mejor, darle información en bits o en elementos más pequeños, sabiendo que puede ser complicado, pero al final el amor incondicional y el aceptar a la persona tal y como es, intentar reintegrarla en el grupo o en un entorno, funciona mejor que la confrontación o la mofa, como digo, que eso lo que va a llevar normalmente es que la otra persona se confronte i està molt ben preparats per a lidiar con eso i subir, com digo, la apuesta. Doncs anotem totes aquestes recomanacions que ens fas avui, David Cueto, per evitar les conductes fanàtiques i el fanatisme. La setmana vinent més. Moltes gràcies. Molt bona tarda. Muchas gracias a vosotros.